¿A qué se atribuye la diferencia entre los valores experimentales y los obtenidos por el modelo 1 y el modelo 2? Bueno, los valores obtenidos o producidos conllevan cierto error, y en nuestro modelo hubieron varias suposiciones, tales como el área de las caras de la hielera o las densidades de los fluidos y el aire. Otro factor que puede influir drásticamente en nuestros modelos fue el hecho de que no se consideraba la radiación y convección como método de transferencia de calor. Además, en nuestras mediciones siempre va a haber un error, ya sea uno sistemático, por ejemplo el termómetro muestra una medida por encima o por debajo de la temperatura real, y uno aleatorio. Dependiendo de la variación de la temperatura, o si se considera constante, nuestros resultados van a ser diferentes. Además, dependiendo de la situación, puede haber distintas suposiciones de las que planteamos que llegan a afectar más un modelo que al otro, y por eso se da esta diferencia entre ambos resultados y ambos modelos y predicciones. Respondiendo a la pregunta de qué modelo está más cercano al experimento y por qué. Bueno, creemos que el modelo más cercano es el modelo 1 que se está mostrando ahorita en pantalla, debido a que tiene un error porcentual menor al modelo 2. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, es que la temperatura en el interior, en comparación con la temperatura ideal, suele ser un poco más preciso, por así decirlo, debido a que esta es a partir de un cálculo que se hizo previamente con una tarea 2 de Elohim para poder sacar la temperatura ideal a partir de nuestras temperaturas interiores medidas. Entonces, por lo tanto, es más fácil que nos salga un error porcentual menor y sea más precisa, a comparación del siguiente modelo que se mostrará en pantalla, donde el error porcentual es un poquito más alto, pero no es igual de precisa. La diferencia lo que va a hacer la diferencia de error es el que va a presentar cuál es más precisa y cuál no. Que el error porcentual del modelo 1 sea menor que el del modelo 2, que es más realista, podría parecer una contradicción, pero no lo es. En el modelo 1 se trabaja con las temperaturas ideales, y es por eso que nuestra simulación se apega más con la predicción teórica. Es más sencillo predecir el fenómeno si se desestima la variación de la temperatura. Pero que sea más sencillo no quiere decir que sea mejor, porque la realidad es compleja. En la realidad la temperatura exterior varía, y la temperatura depende de factores que nosotros no podemos controlar. Es por eso que el error porcentual aumenta cuando usamos datos de temperatura reales, que toman en cuenta la variación de la temperatura. Entonces tiene sentido que en el modelo 2 nuestros datos experimentales puedan estar más alejados de los datos teóricos, simplemente porque el fenómeno real es más difícil de predecir y no porque sea una peor simulación. Bueno, en este caso para el modelo 2 no se tiene que tomar en cuenta la variación de la temperatura, ya que en el modelo 2 se toma en cuenta una temperatura constante para la temperatura ambiente, que se queda a 22 grados. Realmente la variación se tomaría en cuenta solamente si fuera como un valor más experimental. ¿A qué me refiero con esto? Que cada vez que se tomara la medición, también se tomara en cuenta la temperatura ambiente, se le tomara una medida de la temperatura ambiente en ese momento. En ese caso sí consideraríamos la variación, pero como en este caso lo estamos considerando en un caso meramente ideal, ideal, casi ficticio, en ese caso no se tiene que tomar en cuenta la variación de la temperatura. Debido a que estamos tratando con diferentes temperaturas a lo largo del día, pues de noche la temperatura es menor y de día llegan a alcanzar hasta los 31 grados centígrados en la ciudad de Querétaro, que es donde se realizaron las mediciones. Podemos decir que sí vale la pena o es correcto tomar en cuenta las variaciones de la temperatura ambiente. Si no las tomamos en cuenta, estaríamos hablando de un sistema ideal donde las condiciones son estables o constantes. Nuestros gráficos se verían ideales y sin variaciones, puesto que no existe influencia o no se toman en cuenta las diferentes variables existentes o reales, dando a entender que lo único que afecta a la temperatura interna es el tiempo. Para poder acercarnos a un modelo real donde la influencia del exterior en el interior del cooler, debemos considerar dichas variaciones. Nuestro modelo de esta manera será más exacto, ya que no estamos tratando con un sistema ideal.